Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Yunti Podcast. Este es un espacio para hablar sobre temáticas como salud mental, distintos tipos de trastornos, saber un poco de educación, un poco de salud y en base a esta misma temática, ¿no? Hoy día tenemos un tremendo invitado que nos visita desde España para hablar sobre TDA o TDAH. Nuestro querido Miguel Saura. Hola, encantado, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo ha sido esta llegada a Chile para partir hablando sobre estas temáticas? Pues la verdad que Chile me ha recibido súper bien, me resulta muy familiar, me recuerda mucho a mi tierra, que es Murcia, en el sur de España. Creo que tenemos muchas cosas en común y la verdad que me siento muy orgulloso de poder venir a hablar de esto porque al final es mi pasión y creo que hay algo que le falta a la salud mental, sobre todo a la psicología, y es poner en común práctica clínica. Perfecto. Y materia común para que todos podamos trabajar al unísono y demos las respuestas, las mejores respuestas, ¿no? a los pacientes. ¿Cómo te vas metiendo en todo este mundo de la salud mental, de la neurociencia, la neuropsicología? Y aclarar, porque siempre se habla de la psicología o la neuropsicología. ¿Cuáles son las diferencias y cómo tú te vas involucrando en todo este mundo? Pues principalmente cuando la gente me pregunta por qué te dio por estudiar psicología, me dicen qué vocación o qué querías tratarte a ti mismo. Yo siempre lo digo, quería tratarme a mí mismo. Pero no, al final es interés por la conducta humana. Siempre me han gustado las materias como la biología, la química, entender cómo funciona el mundo. Y la conducta humana es súper compleja, súper compleja. La psicología la estudia desde la entrevista, el cuestionario, los autoinformes. Vamos intentando hacer tangibles cosas que son bastante abstractas o difíciles de definir porque hay muchísimas variables. ¿Cuál es el lugar de la neuropsicología? La neuropsicología es yo creo que el puente entre la fisiología y la medicina y la anatomía con lo abstracto de la mente, las emociones, lo cognitivo, es ubicar en el cerebro lo que sucede a nivel de conducta, de emoción, lo que podemos observar. Entonces la psicología normalmente captura los datos a través de estas entrevistas, mientras que la neuro pues se centra más en rendimiento cerebral, en función lesión, en la conectividad entre las áreas del cerebro, cómo se desarrolla el mismo y qué consecuencias puede tener, ¿no? Durante los últimos años, ¿cómo tú ves hoy día el avance de la tecnología como un apoyo, una herramienta para poder hoy día diagnosticar, visualizar? ¿Cómo ves que afecta o beneficia, ¿no? Sí, pues al final esto es súper importante, ¿no? Porque igual que en la medicina, que a lo mejor, por ejemplo, un neurólogo estudia el cerebro, lo hace a nivel de tejido. Entonces necesita técnicas de imagen cerebral que permita ver el tejido de distintas maneras, ya sea vivo, ya sea muerto, ¿no? en autopsia, ya sea en funcionamiento, el nivel de oxígeno que tiene para ver qué área se activa más, qué área se activa menos. Pues nosotros como psicólogos también la tecnología nos permite cada vez guardar mejor las variables que van a definir la conducta. Por ejemplo, yo te hago una entrevista y voy registrando tu respuesta. Perfecto. Sin embargo, ahora un test computerizado, cada vez que tú clicas, no solo va a guardar tu respuesta, sino también tu tiempo de respuesta. Perfecto. Entonces, algo que antes no formaba parte, o por lo menos su manera de estudiar era un poco más primitiva, ahora hay trastornos relacionados con la velocidad de procesamiento, el tiempo, ¿no? de respuesta que se han definido mejor gracias a que estas herramientas permiten guardar mejor la información, ¿no? que queremos. Totalmente, y eso para los humanos me imagino que tiene que ser muy difícil poder ver un segundo de diferencia que te puede cambiar, ¿no es cierto?, el resultado de un test. Y para la mano misma, porque a mí no me da tiempo a registrar los datos. Eso es muy interesante. Claro. Y para introducir un poco, ¿no es cierto?, la importancia de uno de nuestros productos estrellas o emblemáticos de Yunti, ¿no es cierto?, el conocido Nexplora, ¿no es cierto?, con un lente de realidad virtual que nos sumerge, ¿no es cierto?, en distintos mundos para poder diagnosticarnos TDA o TDAH. Entonces, esto lo hago como una pequeña previa a lo que vamos después a profundizar en lo que es Nexplora propiamente tal, pero es importante también
que la gente pueda entender hoy día qué es el TDA, el TDAH, cómo se diagnostica. Cuéntanos un poquito de eso, Miguel, para poder profundizar. Pues a ver, esto es importante porque al final es un tema muy grande, esto es un gran melón, ¿no? Como quien dice. Además hay muchísima información y hay que tener cuidado a la hora de filtrarla, porque considero que igual que las redes sociales, los blogs o los medios libres de información, pues en ocasiones pueden brindarnos información muy bien justificada o que se ha tratado de que sea lo más veraz posible. Es cierto que también hay desinformación, entonces yo a lo mejor no tengo todas las verdades sobre el TDA, el TDAH, claro, pero sí que hay algunas definiciones o conceptos importantes que nos pueden ayudar a saber al menos dónde buscar la información o a quién acudir, ¿no? Y que no sea todo lo que encontremos en internet, en un panfleto o que cualquiera nos pueda decir. Entonces el TDA, por definición, es un trastorno del neurodesarrollo. Es decir, en el desarrollo biológico, evolutivo de un ser humano, la parte frontal del cerebro, por lo que sea, tiene menor activación en áreas atencionales y ejecutivas. Entonces eso causa los síntomas que definen el TDAH, ¿no? El TDAH sería trastorno de déficit de atención y la H es la hiperactividad. En el DSM, que es el manual diagnóstico de APA, de América, luego está la CIE en Europa, tienen la definición de TDA y tienen subtipos. Sería el TDAH con déficit atencional, luego el TDAH con impulsividad e hiperactividad y por último el mixto o combinado. Perfecto. Entonces responde a unos criterios que si tú cumples ciertos criterios en distintas dimensiones, entonces puedes considerar que hay un trastorno de un tipo o de otro. Y una parte muy importante de la definición del trastorno no es simplemente que tú te identifiques con unas conductas o una personalidad, sino que también, por definición, un trastorno tiene que afectar seriamente a distintos ámbitos de tu vida, como por ejemplo la familiar, la laboral, la salud, la higiene. No es un trastorno si no estás trastornado, ¿no? Aunque suene un poco feo la palabra, quizá, pero sí que necesita por definición que eso afecte a tu vida de una manera significativa. Totalmente. Entonces, una vez que afecta a tu vida de manera significativa, podemos empezar a tratar otros temas. ¿De dónde viene? ¿Quién lo trata? ¿Cuál es el enfoque? Perfecto. Y ahí quiero entrar en un tema porque, bueno, Junti está en distintas partes del mundo, ¿no es cierto? En Chile, nosotros hoy día, Junti, trabajamos con la educación pública y privada y también con el mundo corporativo. Una de las cosas que más nos ha llamado la atención es la cantidad de sobrediagnosticación que hay por parte, hoy día todos los niños tienen TDA o TDAH, los adultos también, trabajando con clínicas tenemos informes de personas que dicen padecer esto y esto afecta porque después viene una sobremedicación de la población. Me gustaría preguntarte, ¿esto también está pasando en otras partes del mundo? ¿Y qué opinas sobre esta tendencia que hoy día como denomina el TDA casi como una moda, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser como más responsables en cómo hoy día afrontar esto. Pues sí, pasa en más partes del mundo y aunque suene un poco contradictorio, de la misma manera que es sobrediagnóstico, también hay infradiagnóstico. Perfecto. En el sentido en el que si tú para diagnosticar tienes que hacer una evaluación adecuada, si hay sobre, es que no hay evaluación adecuada, si hay infra, es que no hay evaluación adecuada. Perfecto. Entonces, a lo mejor hay una tendencia de sobrediagnóstico, pero si la evaluación no es adecuada, probablemente también haya infradiagnóstico o no se diagnostique cuando sea adecuado. Entonces, esto al final, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos que mejorar la evaluación para asegurarnos de que el diagnóstico es apropiado y que partimos de un buen punto para comenzar una terapia. Ahí sí que estoy muy de acuerdo. Creo que esa es la piedra de inflexión. Y Miguel, ¿cómo Nexplora viene a solucionar esto? Tú que estás ahí detrás de las bambalinas viendo esto. Nexplora ayuda mucho a solucionar esto porque, bueno, al final cualquier test y cualquier evaluación nos va a ayudar a solucionar y a mejorar
pues este apoyo nos va a servir como un apoyo para el diagnóstico. Pero es verdad que cada herramienta tiene una precisión y tiene unas características, unas propiedades psicométricas. Perfecto. Entonces, estas características van a definir la calidad de la herramienta y, obviamente, a mayor calidad, mejores resultados. Perfecto. Entonces, ¿qué compromete que un diagnóstico sea adecuado? ¿Únicamente la herramienta? No, es quien trabaja con ella. Entonces, un buen profesional con una buena herramienta va a sacar mejores resultados. Es una probabilidad y también es evidencia, ¿no? Perfecto. Hay evidencia científica en la que se hacen estudios de personas que por distintos medios han sido diagnosticadas con TDA o TDAH y de personas que son sanas, ¿no? Entonces, cuando se aplican distintas herramientas a personas ya confirmadas, se puede corroborar la eficacia de esas herramientas a la hora de confirmar el diagnóstico. Esta herramienta coincide los resultados con la existencia de un trastorno de un diagnóstico en un tanto por ciento. A eso lo vamos a llamar sensibilidad. Entonces, si mi herramienta coincide los resultados con la presencia de TDAH en un 97%, quiere decir que de cada 100 personas que yo evalúo, 97 van a salir totalmente adecuadas para yo poder decir esta persona tiene TDA, ¿de acuerdo? Entonces, eso a mí como profesional me va a ayudar a tomar decisiones, no porque influya en mi decisión, sino porque yo voy a ver. Me ayuda a ver, me da información. Claro. Mi decisión ya sale sola. Un TED no decide por mí, pero me permite ver. En el fondo, podríamos decir que la herramienta de esta realidad virtual, ¿no es cierto?, te puede ayudar a tener una mejor perspectiva. Y ahí profundizando un poquito de cómo ha sido tu experiencia con eso, ¿no? Voy a hacer una metáfora, ¿no? Si tú tienes una broca y haces un agujero en un taladro, tú luego vas a elegir de qué material es el tornillo, ¿no? Total. Pues a mí esto me permite ver, me permite poner sobre la mesa luego yo la decisión que quiero tomar en mi diagnóstico, porque al final un diagnóstico, esto puede ser a lo mejor un poco polémico, pero un diagnóstico al final es un código para entendernos en común los distintos profesionales y activar protocolos. Quiero decir, los diagnósticos les hemos puesto nombre nosotros y hemos agrupado los síntomas nosotros los humanos, ¿no? Entonces, somos antes personas que diagnósticos. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque podemos cambiar la definición del diagnóstico. Entonces no tiene por qué ser algo fijo, inmutable, ¿vale? Perfecto. Entonces, yo como profesional, siguiendo a nivel deontológico y a nivel profesional, defendiendo tu salud, buscando tu autonomía e intentando que tú mejores y buscando el mejor tratamiento para ti, voy a entender tu conducta y voy a ponerle la etiqueta, voy a buscar el diagnóstico que responda mejor a cómo eres tú, para que cuando yo trabaje con otros profesionales, ellos me entiendan lo más rápido posible y entre todos te demos asistencia lo más rápido posible. Pero yo no te estoy poniendo nombre a ti. Yo estoy utilizando un lenguaje para que entre todos, lo antes posible, lleguemos a ayudarte. Gracias a ese diagnóstico, otro compañero, por ejemplo en psiquiatría de la medicina, sabrá que estamos hablando de un tipo de farmacología relacionada con el TDAH, ¿no? Excelente. Pero al final esto es para que nos entendamos él y yo. No es que tú para siempre necesites tener esa medicación. Esa medicación servirá para luchar contra los síntomas que nosotros vemos. Si esos síntomas no te afectan, a lo mejor el tratamiento tiene que cambiar. Eso es una decisión que tomamos los distintos profesionales para protegerte y para buscar que tu salud vaya lo mejor posible y que estés lo mejor posible y que no afecte a tu vida de manera significativa, como es la propia definición del trastorno. Y eso creo que es esencial, eso que comenta Miguel, sobre el qué hacer después también va mucho en esa responsabilidad, ¿no es cierto?, de los profesionales. Y Nexplora acá viene como para explicarlo a grandes rasgos, ¿no es cierto? Las personas se ponen en este mundo virtual, ¿no? Y Nexplora te entrega después un informe, ¿no es cierto?, que el profesional interpreta para poder tomar
ciertas acciones o decisiones, ¿no? Como para englobarlo como en etapas, ¿no? Y ahí, ¿cuál es la gracia de...? Porque hablamos de realidad virtual hoy día, del mundo de la entretención, videojuegos, pero poco se habla de el aporte de la realidad virtual en el mundo de la salud y cómo viene a potenciar y a entregar herramientas en cuanto a la eficiencia, a ser más efectivos. ¿Qué le recomendarías tú a un profesional que quiere utilizar Nexplora? ¿Cuáles van a ser sus ventajas de poder utilizar el producto? Pues esto es una pregunta súper interesante porque además abarca un montón, ¿no? Abarca desde el propio origen de la evaluación, ¿no? Nosotros normalmente intentamos recabar la máxima información para que yo sepa cuál es el diagnóstico que voy a ponerte, para que yo sepa cuáles son tus problemas y poner un tratamiento acorde a ello. Por ejemplo, ¿cómo sé yo que un tratamiento funciona? Pues porque te he hecho una evaluación previa y una evaluación posterior. Yo no puedo hacerte un tratamiento y decirte, no, es que estás mejorando solo porque te veas sonreír. Que a ver, que también es un punto, ¿no? Sí, claro. Pero claro, yo lo sabré que estás mejorando. Un médico sabe que tu dieta funciona cuando, si tuviste un problema de colesterol, en el siguiente análisis de sangre ha bajado el colesterol, ¿no? Pues lo mismo, aquí lo mismo. Entonces, la realidad virtual es un test computerizado que, por un lado, tiene las ventajas de los test computerizados de registrar muchísima información con una precisión exacta y, por otro lado, como medio te permite diseñar cualquier tipo de estímulo en lo más cercano a la realidad. Los test pretenden extraer información que luego represente o se pueda extrapolar a la vida real. Y al principio los test eran test de papel y lápiz o con distintas herramientas como por ejemplo unos cubos, unas cartas, unos puzzles. Justamente. Pues ir viendo a ver qué capacidades cerebrales, cómo tú resuelves las distintas cosas y cómo esas funciones se activan o no. Bien. Y en qué rendimiento. Vale, pero eso tiene muchas limitaciones y no todo es generalizable a la vida real, porque al final son test pues un poco que se quedan en la habitación con el psicólogo que te está haciendo la aplicación. Tú cuando vas a un supermercado a comprar, tú no te llevas, o sea, yo te hago un test atencional y tú utilizas la atención en el test. Pero tú cuando vas al supermercado, tú no te dejas la función ejecutiva y te vas solo con la atención. Tú no te dejas la memoria y te vas solo con la atención. El test, que solamente te demanda ejercicio atencional, no representa todas las funciones que tú estás utilizando a la vez en tu día a día. Claro. Entonces, a lo mejor, sí que a un nivel de gravedad, los test que hasta ahora hemos venido utilizando sí son sensibles en un porcentaje y sí nos han ayudado a diagnosticar. Pero hay gente que se escapa. Porque el que tiene atención auditiva y visual y solo le examinan la visual, a lo mejor no estás pillando su problema atencional, pero cuando ya te está demandando atención visual y te está demandando atención auditiva, ya empieza a fallar, ya empieza a verse el problema. Entonces al final cada vez necesitamos test que tengan más condiciones experimentales y que se asemejen más al día a día, no solamente un test de papel y lápiz, sino un test en el que tú hagas unas actividades que sean estimulantes a nivel multisensorial y que tú tengas todas las modalidades sensoriales activas a la vez para estar respondiendo a ese paradigma. Entonces aquí la realidad virtual es fundamental. Perfecto. Porque no es solo un videojuego, no es solo algo bonito, no es solo algo llamativo, es un escenario que va a poner a tope todas tus capacidades cognitivas para resolver la tarea. Justamente. Y eso sí que es una respuesta más fiel y más refleja a la vida real. De ahí me quiero colgar de dos cosas importantes. Uno, la fiabilidad que hay detrás de esto, porque sí, esto no es un juego, acá hay evidencia científica, hay estudios, testeos, estandarizaciones. Vamos a tocar un poco esos temas, Miguel, y también contar brevemente, ¿no es cierto?, que bueno, Nexplora usa audífonos, tiene el tema visual y tiene estos 4 escenarios, ¿no es cierto?, que también están asociados a edades para obtener
¿no es cierto?, este informe, ¿no? Sí. Lo trato de decir en palabras para que cualquier persona que nos esté mirando y que nos esté escuchando pueda entender de cómo se puede imaginar esto de la manera más simple. ¿Cómo les podría explicar para que alguien escuchándonos pudiese entender, bueno, se trata de 3 mundos que involucra cada uno y la fiabilidad que hay detrás después de eso? Vale, pues claro, lo que ustedes tienen que imaginarse tampoco, o sea, sí que es una tecnología que al final pues es alta tecnología, pero bueno, es como quien pretende comprender cómo funciona hoy en día una pantalla plana de televisión o un celular, ¿no? Al final, esto para un poquito que la gente asuma la realidad virtual, porque es algo que se está haciendo muy mainstream, sí, y muy del día a día. Total. Yo esto siempre lo pongo con un ejemplo. Hace 20 años no todo el mundo tenía laptop y celular. En 10 años todo el mundo va a tener un sistema de realidad virtual en su casa. De hecho, es bastante asequible. Mira qué potente, ¿eh? Es bastante asequible. Hay ciertos celulares que son más caros, que Total. bastantes de hecho, que son más caros que el sistema de realidad virtual. Y todo el mundo va a tener uno en su casa y cada vez se está haciendo es algo más de mano, ¿no? O sea, hoy día hay más celulares que personas. De partida ya eso te demuestra que hace 20 años Claro. había un celular casi que por casa, hoy día las personas tienen hasta 2 aparatos. Entonces, Eso, y las gafas pues las están fabricando, ¿no? En plan, cada vez hay más, se van agotando las ediciones, pero van saliendo nuevas. Es una cosa que... claramente para allá vamos. Ujú. De hecho, a veces nos sorprende cuando hay gente que contrata la licencia de Nexplore y que empieza a utilizar los test, a veces nos sorprende porque ya tienen las gafas en casa de antes, de Claro. conocer Nexplora. Entonces dices tú, fíjate, que ya es algo que cada vez, ya no he ido a comprarme las gafas solo para Nexplora, que es lo que hacen Totalmente. casi todos, ¿no? Total. Ya también empezamos a ver gente que ya tiene las gafas en casa. Entonces, eso por un lado, las gafas es, bueno, pues un aparato que tú te lo pones en la cabeza y la interfaz es sencilla como un celular. Tiene su menú, tiene sus aplicaciones, tiene su chat, puedes abrir el WhatsApp. Tú estás en tu salón de casa haciendo así, tecleando en el aire y dices, tú, estoy en Matrix, ¿no? Estoy en el salón de mi casa, es la realidad. Hoy en día eso es así y solamente pues tienen que probar unas gafas para ver cómo es, ¿no? Que es una experiencia muy chula. Entonces, tú te pones los audífonos, sobre todo para mejorar la inmersión. Queremos aprovechar que ya que hemos diseñado un entorno perfecto para evaluarte, vamos a proteger ese entorno y esa calidad aumentando la inmersión. Perfecto. De manera que el ambiente exterior influya lo menos posible. Entonces, colocamos estos audífonos, ¿no? Además, fíjate si somos exactos nosotros a nivel científico, que los audífonos los colocamos con cable. Hay muchos audífonos Bluetooth, pero no sé si sabían ustedes que el Bluetooth tiene un delay en el tiempo, es imperceptible prácticamente, pero nuestro test lo nota. Perfecto. Entonces, los tiempos de respuesta te van a salir, a lo mejor tu rendimiento en tiempos de respuesta va a ser menor Claro. que el de la media de gente evaluada, y sobre el test te va a salir como que tu rendimiento de velocidad de procesamiento es peor que el del resto de la población, y en realidad es porque hubo delay con el Bluetooth. Por eso nosotros les pedimos a la gente que utiliza nuestro test que utilice cable, Con cable. porque eso asegura que no hay delay, ¿no? Entonces, esto tiene mucha relación con la fiabilidad de las pruebas. La fiabilidad se define como que tú respondas a un ítem por su constructo que está midiendo. Si el constructo del ítem es, por ejemplo, la depresión, todas las personas que no tengan depresión deberán de contestar al ítem de una manera, y todas las personas que tengan depresión deberán de contestar al ítem de otra manera. Si no tienes depresión y contestas de una manera como si tuvieras depresión por otro motivo externo, es que el constructo no es tan fiable y el ítem es flojo. Perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, cuanto más fiable es un ítem, más va a responderse siempre por el propio constructo. Si yo evalúo a 2000 personas con los ítems de Nexplora Aula, por ejemplo, que es uno de los test atencionales, que tiene unos 300 ítems, si 1200 personas no tienen TDA, lo normal será que respondan de la misma manera, y cuando tengan TDA tendrán que diferenciarse de cómo están respondiendo ellos.
Perfecto. La fiabilidad de los ítems de aula se mide esto, por ejemplo, es un dato psicométrico, se llama alfa de Cronbach en algunos casos, en otros, por ejemplo, la omega de McDonald. Bueno, dependiendo de las técnicas psicométricas, de las características también del test, porque no todos los test tienen el mismo diseño, el mismo tipo de ítem. A veces es un cuestionario, a veces verdadero o falso, otras veces múltiples respuestas, otras veces no. Entonces, el alfa de Cronbach de aula sobre 1 es de 0,97. Eso quiere decir que tiene una fiabilidad excelente y de hecho muy pocos test que te diría que yo esta fiabilidad no la he visto. O sea, hay pocos test en el mundo que puedan tener la fiabilidad que tienen Explora, y eso es súper importante recalcarlo. Por lo menos en el habla hispana, acá en Chile o Sudamérica, no tenemos ningún test que tenga un porcentaje de fiabilidad tan alto como lo tiene Explora, lo cual hace que este producto sea algo único y muy potente. En general en el mundo casi ningún test tiene esta fiabilidad, y no solo eso, sino que también el baremo, los estudios de fiabilidad, casi ningún test tampoco tiene el estudio de fiabilidad con tantas personas. Mira, porque es un dato importante. Con unas 100 personas de estudio, ese dato de fiabilidad puede ser que sea poco representativo. Y a lo mejor a un test le sale una mala fiabilidad o una buena fiabilidad, pero no sabemos exactamente si responde a ese dato porque han sido muy pocas personas y no representativos. En el caso de nuestros test, el mínimo de personas que se hacen para el estudio son 1000 personas y luego subiendo cuando hacemos estudios posteriores. Perfecto. Entonces, dentro de estos mundos tenemos Aula, ¿no? Que es el primer mundo de Nexplora. ¿Es para niños de qué edad? De 6 a 16 años. ¿Y qué mide así como exactamente? Aula está basado en un modelo teórico, ¿Ya? que de hecho lo de la edad no es una decisión nuestra, sino que responde a la realidad del desarrollo, claro, del neurodesarrollo. Claro. Menos de 6 años, el frontal apenas da unas respuestas adecuadas de atención, y por encima de los 16 años necesitamos otro modelo teórico porque los adultos a nivel atencional tienen pues unas características diferentes y hay que hacer un modelo distinto, ¿no? Para que el test sea sensible. Entonces, el test de aula, su modelo teórico, nos permite medir atención sostenida, nos permite medir atención selectiva, control inhibitorio, vigilancia, alerta, regulación, actividad motora, muy importante. Wow. Y tiene distintas condiciones experimentales, como por ejemplo, todas estas cosas que acabo de decir, atención sostenida, control inhibitorio, nos permite verla si la tienes de forma visual o auditiva. A lo mejor tu control inhibitorio auditivo es mejor y en el visual tienes peor control inhibitorio porque, por ejemplo, los videojuegos, los móviles, ¿no? Claro. Nos hacen responder muy rápido. O luego, por ejemplo, en presencia de estímulos distractores o sin estímulos distractores, a lo mejor... Eso es muy interesante. Un distractor te estimula. Tú estás así. Y para que la gente se pueda ir imaginando, ¿no? Esto uno está, porque yo hice la prueba hace poco para entender un poco la experiencia de usuario, uno está en una sala de clase donde de repente pasa una ambulancia, tiran un papel, ¿no es cierto? Sale un avión, el profesor camina y lo interesante es que uno tiene al frente un pizarrón, ¿no es cierto? Sí. Y te marca, ¿no es cierto?, si el niño, dónde estuvo su campo visual, dónde estuvo concentrado. Entonces, eso es lo que te permite, ¿no es cierto?, ir teniendo estos datos y la información que uno va recolectando. Es un entorno 360 grados. Entonces, cuando tú tienes las gafas puestas, no es como si tú tuvieras una pantalla de televisión delante y movieras la pantalla de televisión, ¿no? Literalmente, si yo miro hacia la izquierda, estoy viendo el entorno virtual que hay hacia la izquierda. Si yo miro hacia la derecha, pues estoy viendo las cosas que están aquí. Es una habitación virtual. Total. Y tú a donde muevas la cabeza, la mueves como en una habitación normal. Entonces nosotros sabemos a dónde estás mirando. Y si tú estás mirando un estímulo y ese estímulo lo fallas, ¿por qué lo has fallado? ¿Porque no lo veías? ¿Porque te has distraído? O si lo estabas viendo, pero estabas en tu mundo y aunque aparezca el estímulo delante de ti, no lo respondes, ¿no? La calidad de foco atencional
es de uno de los puntos fuertes que nos permite saber si es distractibilidad interna, si es más porque haces desengancha de atención, output atencional, y haces input en un distractor que no te conviene, tienes que seleccionar para prestar atención. Eso en los colegios pues tiene mucha representatividad, porque al final tú estás en una clase que sería aula, ¿no? Y pues en la realidad es que pues pasa una bola de papel, el profesor se mueve, puede pasar una ambulancia también, tenemos en el test un distractor que es una ambulancia, la puerta se abre, suena la campana, y entonces vemos cómo el niño sigue los distintos estímulos. Exacto. O sin embargo es capaz de estar concentrado en la tarea, que es lo que le hemos pedido que haga, y le hemos pedido que se comprometa a hacer el test lo mejor posible. Excelente. Esto da para conversar y profundizar mucho más. Yo creo que nos va a dar para más capítulos de poder ir profundizando. Yo creo que vamos a tener una segunda instancia donde podamos también hablar sobre lo que pasa con Aquarium, sobre lo que pasa con la tercera edad, con Sweet, ¿no es cierto? Que puede haber temas asociados al Alzheimer, que próximamente vamos a estar viendo en otros capítulos. Pero para ir dándole un cierre, Miguel, a mí me gustaría, como todo este tema del TDA, TDAH, que es tan contingente, tú como profesional, con todos los estudios que han realizado, ¿cuál sería tu llamado para profesionales hoy día que están trabajando, diagnosticando quizás más visceral, ¿no? ¿Cuál sería tu llamado como de conciencia de poder trabajar con una herramienta como esta? ¿Y cuál sería su beneficio y apoyo para ir dándole un cierre a nuestro capítulo inicial? Pues voy a ser un poco bruto. Por favor, la sinceridad ante todo es clave, sobre todo en estos términos. Hay que actualizarse. Pero que no es porque dices tú, bueno, es que ya tengo yo mucho que estudiar, vale, pero es que estamos hablando de la salud de las personas. Entonces los test nuevos nos permiten diagnosticar ante sí mejor, por lo que las familias, en vez de pasarse un mes pagando sesión tras sesión para encontrar una respuesta, a lo mejor puede encontrarla en 2 sesiones, o en una incluso, dependiendo de cómo sea el protocolo de evaluación y de lo evidente que sea el caso. No voy a simplificar porque hay casos muy complejos, pero igual que un caso a lo mejor sería más complejo, requeriría más tiempo, estos test los van a reducir siempre. No sé en cuánto exactamente, pero lo van a reducir. Entonces la familia va a gastarse menos dinero, la familia va a encontrar una respuesta antes, y por supuesto la terapia va a tener más éxito, porque estos datos nos van a permitir partir y encontrar realmente cuál es el problema y luego poner la solución. Y luego también recordarle a los profesionales de la salud mental que no es lo mismo su trabajo de terapia que su trabajo de evaluación, y que valoren su trabajo y sepan que si tienen que invertir en una herramienta, igual que la familia se va a ahorrar mucho dinero, muchas sesiones, porque van a encontrar la respuesta antes, que ellos también tienen que aprender a vender sus servicios y encontrar una estrategia que permita que puedan ver a más pacientes en menos tiempo y que den la solución. A mí una vez me dijeron en la universidad, dando una clase, es que a lo mejor la tecnología pues nos va a sustituir, y dije yo, ojalá así se acabaran los problemas de salud mental en el mundo, porque todo el mundo estuviera bien atendido. Pero no puede sustituir, ¿no? La tecnología de momento. Lo que sí puedes hacer es que trabajemos mejor. Exacto. Quiero pensar que la realidad virtual nos va a humanizar o dignificar la humanidad en todo lo que nos puede entregar. Claro. Es dicotómico, pero a la vez es súper interesante, porque querámoslo o no, todo va hacia allá, y en ese sentido claramente Juntin, Explora van muy de la mano en mirar lo que es el futuro y la vanguardia, que es algo que siempre hemos apostado, y esto viene a reforzar que vamos en la dirección correcta. Así que, Miguel, te agradezco tu tiempo, tu estadía en Chile, espero que sea una muy buena experiencia en todo sentido, y sigamos profundizando en temáticas como estas que son tan importantes tanto para Chile y el mundo. Así que muchas gracias, y estaremos en un nuevo capítulo ya conversando sobre más temas. Muchas gracias. Obviamente hacer un llamado a todos nuestros suscriptores, ¿no? Que nos sigan en nuestros canales de YouTube, que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, estamos en LinkedIn también, y muy atentos de seguir sus comentarios y poder en el próximo capítulo dar respuestas y profundizar en las temáticas que estén más interesadas.
Y por supuesto, si alguien está interesado en querer tener la experiencia de usuario, en meterse en este mundo virtual, por supuesto que nos puede contactar y nosotros podemos reunirnos y llevarlos a esta tremenda experiencia que es Nexplora por Junti. Así que todos invitadísimos y estaremos ahí comunicados en un nuevo capítulo para seguir profundizando en estas temáticas. Muchas gracias.